Las elecciones en Perú y Ecuador realizadas en la víspera mueven el tablero político a nivel regional y se aguardan las próximas elecciones en Chile, que serán 2 en el transcurso de este año. Queda como punto esperanzador que las hegemonías dan paso a la alternancia, lo que aporta a la pluralidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Bien, semana preocupante por el tema COVID en Paraguay, pero eso no nos debe quitar una mirada universal, fundamentalmente regional, que es el punto que abordaremos en el día de hoy. Efectivamente, en donde también el tema de la pandemia está castigando muy fuerte. Sí, señor. Vamos al reconocimiento de campo. El resultado de las elecciones realizadas ayer en Ecuador y el Perú no ha sido el que muchos esperaban. En el primero de los casos, el banquero Guillermo Lasso derrotó al candidato del correísmo, Andrés Araúz. En el segundo, el maestro Pedro Castillo, quien no figuraba entre los favoritos, encabezaba el recuento de votos, seguido muy de cerca por 3 aspirantes conservadores separados entre sí por menos del 1%. La próxima disputa electoral tendrá como escenario a Chile, en una región de América Latina en la que ninguna de estas vertientes político-ideológicas acumula éxitos suficientes para erguirse en fuerza hegemónica, al menos por ahora. Bueno, y reitero el concepto, ¿no? Cuando no hay hegemonías que duren tanto tiempo, que sean tan graníticas, es gesto de buena salud de la democracia, ¿no? Por lo menos plantea la opción de que se introduzcan modificaciones positivas. En algunos casos las jugadas salen mal, ¿eh? Sí. Y el ejemplo de Brasil está a la vista. Pero evidentemente la perpetuidad de determinadas corrientes políticas en el poder nunca terminan siendo provechosas para los pueblos. Augusto, hoy tenemos un invitado muy conocido en nuestro país, es analista internacional, consultor político, colaborador de CNN, Roberto Izurieta. ¿Qué tal, Roberto? Él está en Quito. Buenas noches. Muy buenas noches, muy contento de estar aquí en este programa. Muchas gracias, Roberto. Roberto, han pasado 14 años, ¿no? Efectivamente, la elección del día de ayer de Ecuador es una muestra de madurez política por parte del pueblo ecuatoriano. Es un éxito de campaña porque el Ecuador, al igual que Paraguay y que todo el mundo, está viviendo una ola de contagios muy fuertes. Entonces, haber realizado una campaña en estas circunstancias ha sido muy difícil. Lo hizo Guillermo Lasso con mucha creatividad. Su cierre de campaña, que se realizó más bien en vez de una concentración en pequeños botes pesqueros que se reunían alrededor del río, y como esto muchos ejemplos, pero sobre todo un mensaje de encuentro y después efectivamente de un dominio político del correísmo durante 10 años, cuando existía una bonanza económica muy grande. Rafael Correa deja a su ex vicepresidente Lenín Moreno, después se vuelve todo confuso, en lo cual le acusan, en el momento que rompen, le acusan a Guillermo Lasso de ser gobernista, y terminó siendo un gobierno que no jugó un rol político en la campaña, pero el contraste de las dos opciones, de los dos candidatos, más allá de la ideología o más allá de sus posiciones. Guillermo Lasso ha sido banquero durante muchos años, es uno de los accionistas principales de uno de los bancos más grandes del país, pero se dedicó a la política los últimos 10 años. Entonces, todos estos elementos hizo esta elección muy compleja, y su éxito ha sido una enorme sorpresa en América Latina, porque ganarle a la fuerza del socialismo del siglo XXI, a la fuerza que tenía el correísmo en el Paraguay, fue una cosa sumamente inesperada y un éxito muy claro. Sí, justamente tratando de entender, Roberto, porque vos bien decís, el correísmo propiamente estuvo 10 años en el poder, después de una crisis, Lenín Moreno rompe con Correa y se convierte en uno de sus adversarios más intransigentes, y viceversa, confrontaron todos estos años. El candidato Lasso aparece casi como un candidato del oficialismo, ex-correísmo. Sin embargo, la gente vota contra Correa por el candidato del gobierno que es, digamos, herencia del correísmo. Es una cuestión
un tanto compleja de entender hacia la distancia, digamos. Exactamente, es sumamente complejo, por eso la campaña de Guillermo Lasso fue sumamente exitosa en básicamente hacer del gobierno algo irrelevante y concentrarse en el futuro, y efectivamente que lo que estaba en disputa no era el gobierno, sino dos opciones de futuro totalmente claras. Entonces, en ese punto, como los demás, realmente la campaña y Guillermo Lasso han demostrado una enorme habilidad, porque además se entra en esta segunda vuelta con una desventaja de 14 puntos. Durante las siguientes 2 o 3 semanas ni siquiera se sabía quién podía entrar a la segunda vuelta. Y esta segunda vuelta, Guillermo Lasso tiene una profunda reflexión, su campaña da un giro muy importante y termina entendiendo esa temperatura política de los electores y respondiendo a ellos con una claridad realmente, yo diría, casi impecable. Roberto, tú conoces muy bien a Guillermo Lasso, sé que supo escuchar tus opiniones y tus consejos también desde tu categoría de experto en materias electorales. ¿Qué garantiza que no se está cambiando el socialismo del siglo XXI por la derecha del siglo XX, por buscar una figura que garantiza que, digamos, va a ser una propuesta moderna de cara al futuro? Mi rol en la campaña fue de amigo de Guillermo Lasso, lo conozco más de 20 años, con él, con su familia, tengo una relación muy estrecha. Le tengo mucho cariño, mucho respeto y efectivamente apoyé en todas mis capacidades. Además, con la ventaja de ser ecuatoriano, me dio mucho más libertad de acción. Guillermo Lasso es un empresario que ha dedicado toda su vida al sistema financiero. Él comenzó a trabajar desde los 16 años. Su padre, una persona más bien de clase media, funcionario público, básicamente pierde su empleo, tiene que dejar la escuela, comienza a trabajar a los 16 años para financiar su escuela y trabaja en lo que eso era el inicio de la bolsa de valores. Entonces es un hombre muy inteligente y muy capaz y entiende el sistema financiero. Nunca se graduó, no tuvo título universitario porque no tenía plata y siempre su familia no tenía plata, comenzó a trabajar en el sistema financiero y termina siendo sumamente exitoso. Su banco probablemente desde algunas perspectivas es el banco más importante del país. Entonces hace 12 años él decide dejar la actividad económica y dedicarse a la política. Le costó entender la política porque su vida era empresarial. Y yo pienso sinceramente, si tú me preguntas a mí, solamente en esta segunda vuelta donde se produce este shock en el que ya nadie apostaba en la campaña de Guillermo Lasso, que entiende, se da una profunda, íntima, honesta, sincera reflexión de cómo es el país, qué es lo que tiene que representar y lo comunica muy bien en su campaña, con gente joven, creativa, inteligente. Efectivamente, uno de los spots más famosos, a mí me recuerda mucho un spot que salió en Paraguay también hace algunos años en la campaña de Horacio Cartes. O sea, algo refrescante, terminó haciendo una mezcla compleja de clara diferenciación con el correísmo y socialismo del siglo XXI como plataforma para un mensaje positivo de empleo, de innovación, de juventud, siendo una persona que tiene su edad y además tiene que caminar con un bastón por un accidente que tuvo. Entonces, en realidad, Guillermo Lasso demostró una enorme capacidad y también una capacidad política en la modernidad. Ahora, el socialismo del siglo XXI perdió las riendas del poder en Ecuador hace ya 4 años o más. ¿Qué le haría distinto? Bueno, y el señor Lenín Moreno tomó un curso que uno puede presumir, y vos corregime si no es así, que en cierta medida el presidente electo, Lasso, podría ser la continuidad. Entonces, ¿qué lo haría? O la consulta concreta, la pregunta es, ¿qué lo haría diferente a Lenín Moreno? O a los modelos, en América Latina que están siendo objeto de cuestionamiento. Capacidad de gestión. Guillermo Lasso ha demostrado a través de su vida, sobre todo empresarial, tener una enorme capacidad de gestión. Creer en el trabajo, creer en las personas, en esa oportunidad que significa el trabajo. Darle la perspectiva de la generación de empleo, no desde la perspectiva de un empresario, sino
de aquellas personas que aspiran a tener un empleo porque esa es la oportunidad de su vida. 1, 2, infraestructura, modernidad, inversión, creer en el país, invertir en el país. Guillermo Lasso tiene mucho más del 80% de todos sus activos invertidos en el Ecuador. Es una persona que ama al Ecuador, cree en el Ecuador y cree en el potencial que tiene el país para crecer, para invertir, para innovar, obra pública. Entonces, en ese sentido es un hombre sumamente moderno, y eso fue gran parte del contraste entre la una campaña y la otra. Roberto, quiero aprovechar, porque creo que es la segunda vez, la tercera más bien, convergencia entre dos factores enormes, la pandemia y una campaña electoral, y tenemos frente a nosotros a un experto en temas electorales. Por lo tanto, ya tenemos cierta perspectiva, o ya tienes cierta perspectiva para decirnos cuál es el nuevo presupuesto que tienen estas elecciones en medio de la pandemia. ¿Qué 2 o 3 puntos son los puntos que la pandemia cambió en materia electoral? A diferencia, por ejemplo, del Paraguay, el Ecuador está viviendo una crisis económica sumamente fuerte. Entonces, lo que era muy importante era que, frente a una situación tan difícil que está viviendo el electorado, tampoco caer en opciones extremas, en opciones que pongan en riesgo, sobre todo, lo poco que muchas veces nos queda, que es la democracia, es la libertad, es seguir avanzando y sí, producir un cambio, pero producir un cambio dentro de un futuro que nos dé oportunidades, que nos dé empleo, que nos dé crecimiento, que nos haga encontrar a todos desde una posición mucho más horizontal. No importa en el caso de Guillermo Lasso de tener una posición económica sumamente privilegiada, por decirlo así. Es la persona que más impuestos paga en todo el país, pero su relación, sobre todo en esta segunda vuelta, fue muy, muy horizontal, de mucho respeto, y yo sí pienso que a él le costó encontrar ese contacto emocional con la gente, de escucharlos, de sentirlos y decirte que juntos vamos a salir adelante. Entonces, en esos aspectos yo creo que puede ser similar al Paraguay. Bueno, felicitaciones por la labor política electoral en Ecuador. Ya tendremos ocasiones de profundizar, a ver cómo se va a dar el problema de la gobernabilidad, porque entiendo que Lasso no va a tener mayoría en el Congreso, va a tener que tejer acuerdos políticos, pero esto ya podremos profundizarlo en otra oportunidad. Muchas gracias. Un abrazo, Roberto. Un abrazo grande a la distancia, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias. Señoras y señores, esta es una noche de diálogo, un diálogo con Ecuador, diálogo con Perú. En un minuto estamos en una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta con más Fuego Cruzado en esta ocasión, en esto que resta del programa, para hablar sobre las elecciones y las perspectivas, las proyecciones en el Perú. Sí, señor. De Quito vamos a Lima, porque allá estamos en comunicación con una persona con un análisis muy sólido sobre esta realidad electoral. Estamos hablando del señor Jorge Acevedo. Él es doctor en Medios, Comunicación y Cultura, es doctor en Ciencia Política y Gobierno, académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Augusto y Benjamín. Muchas gracias por la invitación. Los agradecidos somos nosotros. Bueno, recién hablábamos sobre el tema de Ecuador, gana la derecha. En Perú, una situación distinta, precedida estas elecciones por una crisis muy profunda, 4 presidentes destituidos, y gana alguien que no estaba en los planes, por lo menos a nivel de la opinión, de las informaciones que manejamos desde lejos. Jorge, un docente, Pedro, gana la primera vuelta, ¿verdad? Aparentemente, vos nos corregirás. Pedro Castillo, y después 3 candidatos muy de cerca de derecha, que todavía no se define con claridad quién va a ser el que pasa a segunda vuelta. ¿Vos nos explicarás cómo está la situación en este momento en el Perú? Sí, bueno, esta elección, esta primera vuelta ha sido inédita por varias razones. La pandemia, sin duda, las restricciones para poder hacer una campaña, digamos, más o menos cercana a lo que se desarrollaba en tiempos pre-pandemia, pero sobre todo porque hay un
gran descrédito de la política, una ruptura en las relaciones de representatividad entre ciudadanos y congresistas, autoridades en general en el país. Efectivamente, como bien recordabas, Benjamín, en los últimos 5 años hemos tenido varios presidentes, 4 nada menos, en un periodo de mucha confrontación entre Congreso y gobierno durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Luego llegó al poder Martín Vizcarra, que logró una victoria política importante frente al Congreso con mayoría fujimorista, incluso lo disolvió en el año 2019, pero en el marco de una elección nueva de Congreso, pues la situación se volvió más compleja y hoy tenemos al cuarto presidente, que es el señor Francisco Sagasti, ¿no? Y todo ello en el marco de un descrédito, digamos, una distancia de un sector importante de la ciudadanía, un hartazgo. Y yo creo que esto ha precipitado esta fragmentación, porque efectivamente el primer lugar se han contabilizado hasta estas horas el 84% de las actas provenientes de las mesas de votación, y el señor Pedro Castillo, un maestro de zona rural, rondero. Las rondas campesinas son asociaciones, colectivos de sociedad civil que trabajan por la seguridad en sus comunidades, en las regiones, y surgieron hace ya varias décadas a raíz de la inseguridad y luego la guerra interna que desató Sendero Luminoso en el Perú, ¿no? Se impone hasta estas horas con casi el 18.5% de los votos válidamente emitidos. Y en un segundo lugar, y yo creo que prácticamente es un hecho que pasará también a segunda vuelta, Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Y 2 o 3 candidatos le siguen efectivamente de derecha, ¿no? Es una elección, la verdad, inédita, ¿no? El nivel de fragmentación es muy grande. En el 2016, Keiko Fujimori en primera vuelta obtuvo casi el 40% y Pedro Pablo Kuczynski el 20%, es decir, un 60% del electorado se inclinó por los 2 primeros candidatos. A estas alturas tenemos a las justas el 32%, ¿no? De los votos válidamente emitidos. Es una elección compleja, ¿no? Y yo diría, el candidato Castillo, que subió notablemente en las encuestas de intención de voto en los últimos 10 días previos al 11 de abril, representa ese hartazgo, ese voto del interior del país, de zonas rurales olvidadas, que muchas veces no se recogen, ¿no? Este humor, este sentir popular en las encuestas, ni mucho menos en los medios capitalistas. Ahora, ese hartazgo, Jorge, ¿tiene alguna identidad, digamos, en términos ideológicos? Y concomitantemente te consulto, ¿parece obvio o no el hecho que los 2 candidatos restantes con mayor afinidad ideológica pudieran acompañar a la señora Fujimori en esta etapa? Sí, primero yo diría que hay, digamos, un sector de izquierda, diría yo, no una izquierda liberal, más bien una izquierda conservadora, ¿no? Con relación a algunos temas como, por ejemplo, los derechos de las personas LGTBIQ, digamos, una visión mucho más abierta respecto a la educación, ¿no? En cuanto a un enfoque de género, por ejemplo, entre otros aspectos, ¿no? No es una derecha liberal, es una derecha más bien conservadora, es una izquierda, perdón, conservadora, tradicional, pero que tiene como principal foco, digamos, lo que tradicionalmente ha tenido la izquierda, que es la desazón, el descontento, el malestar por una gran desigualdad socioeconómica en el país, que se ha hecho mucho más evidente con la pandemia, ¿no? Con las grandes limitaciones para el acceso a servicios de salud adecuados, trabajo formal, ¿no? La posibilidad de que el Estado pueda llegar a poblaciones rurales o populares de diversas partes del país en virtud de la distribución de ayudas económicas en esta etapa tan difícil, ¿no? Creo que en parte es ideológica,
en parte también hay una brecha, lo rural y lo urbano, y también el hartazgo contra el elenco estable, digamos, de la política peruana de los últimos años, ¿no? Y respecto a los dos candidatos de derecha que también quedarían fuera de la segunda vuelta, yo creo que hay mucha afinidad, ¿no?, entre el señor Hernando de Soto, conocido internacionalmente por sus propuestas de capitalismo popular, que son bastante discutibles en términos de su aplicación en el caso peruano, y el candidato Rafael López Aliaga, que es una derecha, digamos, es representante de la derecha conservadora, más tradicional incluso que la de Keiko Fujimori. Yo creo que van a encontrar afinidad, va a haber un bloque importante, pero también el hartazgo, por un lado, frente al elenco estable de la política peruana de los últimos años, y estos clivajes o divisiones socioeconómicas y el interior del país, las provincias versus la capital, creo que hacen una elección nuevamente polarizada, ¿no? Y se ha vuelto a activar también ese clivaje fujimorismo, antifujimorismo, que ha marcado las elecciones del 2011 y del 2016. Ahora, Jorge, seguramente con tanta fragmentación, atomización política, la gobernabilidad va a ser un problema del próximo presidente una vez que asuma, tome las riendas del poder político, pero en realidad quería ir a otro aspecto que yo me cuestiono, seguramente muchos nos preguntamos, ¿cómo se da? Nuestro país tiene muchos parecidos con Perú, tema corrupción. También otro es el relativo al crecimiento económico. Perú tuvo un alto crecimiento económico, por lo visto el crecimiento no es sinónimo de bienestar de los pueblos, y bueno, sin embargo, a pesar del desgobierno, a pesar de presidentes destituidos, a pesar de muchas cosas, siguió creciendo la economía. Y en el marco de ese crecimiento hay un cuestionamiento al modelo propiamente, o no sé si hay un modelo, esta es la consulta, no sé si hay ese cuestionamiento, justamente eso es lo que quería expresarte y consultarte, Jorge. Sí, yo diría que la votación por Castillo, por el propio Johnny Lescano de Acción Popular, un partido de centro-derecha, pero igual con alas, digamos, al interior de la organización, y la votación también por Verónica Mendoza, la candidata de una izquierda más liberal, expresa ese malestar, esa crítica al modelo económico neoliberal que ya en el Perú lleva 31 años, ¿no? Se instauró en el año 90 con Fujimori en el marco de un gobierno autoritario y ha proseguido, ¿no? Lo más estable de estas décadas ha sido ese modelo económico que ha generado un efecto muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, digamos, que es el chorreo hacia arriba, ¿no? Gotea y chorrea, pero hacia arriba, nunca hacia abajo. Y eso se ha sentido en los sectores populares durante mucho tiempo, pero yo creo que se ha hecho mucho más evidente y se ha experimentado de la peor manera posible en el marco de la pandemia, ¿no? Evidentemente. De la falta de trabajo formal, entre otros aspectos. Evidentemente necesitábamos mucho más tiempo. Lo vamos a volver a buscar a Jorge después en el marco de las elecciones. Tenemos si Jorge tiene la gentileza. Jorge, solamente en 30 segundos, desde el análisis que hacen en el mundo universitario, que es de hecho un mirador muy apropiado. ¿Hay procesos de renovación en la política peruana? ¿Algo de lo que se está viendo connota algo que trajo consigo la etiqueta de renovación? Yo diría que es una renovación principalmente de rostros, de ciertos liderazgos. Pedro Castillo es una expresión de ello, aunque él es un político forjado, digamos, en el marco de la sociedad civil y del sindicato de maestros, pero en realidad las ideas y las propuestas no tienen, lamentablemente, mucha renovación, ¿no? Yo creo que estamos más o menos en el mismo esquema de las elecciones anteriores, digamos, de esta década por lo menos. ¿Cuándo es la segunda vuelta y cuáles son las perspectivas? Porque hay fuerzas conservadoras, como mencionabas, que tuvieron cierto caudal electoral, ¿se van a aglutinar o no? ¿Cuáles son las chances de Castillo para la segunda vuelta?
La segunda vuelta es el 6 de junio y sí, yo diría que es una segunda vuelta difícil, ¿no? Seguramente desde el lado de Keiko Fujimori se puede pensar que esta contienda va a ser más sencilla que las dos anteriores. Recordemos que ella perdió con Ollanta Humala el 2011 y perdió con Kuczynski en el año 2016. Sin embargo, creo que se va a activar nuevamente, ya se empezó a activar esta reacción anti-fujimorismo, ¿no? Se ha visto en las redes, en otros espacios también mediáticos, se ha recogido esta activación. Creo que esto va a proseguir, pero además es el hartazgo y es ese rostro nuevo, en parte, que puede representar Pedro Castillo, además con propuestas claras, una nueva constitución, un modelo económico distinto. Él habla de una economía popular que combine, digamos, redistribución, avanzando hacia la igualdad o una equidad, digamos, posible en un margen de tiempo razonable, con también coexistencia con el capital privado, ¿no? Creo que es de difícil pronóstico, Benjamín, digamos, aventurarse, ¿no? a señalar cuál podría ser el resultado final. Pero vamos a estar en una elección, en una segunda vuelta muy polarizada, sin duda. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Buenas noches, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Muy a ustedes. amable. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Qué proceso ¿verdad? interesante. Qué interesante, Una sociedad interesante. como Ecuador, políticamente muy polarizada, una sociedad como Perú, muy fragmentada. Pero al mismo tiempo te das cuenta que lo que le planteaba el tema de la renovación. Terminamos la campaña electoral, terminamos las elecciones, seguimos hablando de Correa, seguimos hablando de Fujimori. Seguimos Un hablando de gobernabilidad. incapaz de renovar sus figuras realmente. Efectivamente. Señoras, señores, nos vemos. Hasta mañana. Que sigan bien. Ya viene Cuenta Final con Carminia Masi y Gustavo Velázquez. Hasta pronto.